Dáselo más fuerte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él es nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Abramos nuestro corazón para recibir la palabra viva del Señor. Y para mí es un privilegio el poder dar estos micrófonos a nuestro hermano Pedro Rosas, con quien estuvimos, hermanos, hace unos días en Canadá, recibiendo la bendición del Señor por allá. Y para mí es un privilegio tenerlo en esta hermosa tarde con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Gloria a Dios. La verdad que estamos contentos de estar aquí otra vez compartiendo con el hermano Freddy, la iglesia Palabra Viva aquí de Frederick. Y como decía el hermano Freddy, estuvimos en Toronto en una campaña que ellos me acompañaron y pasamos un tiempo muy bonito, muy lindo allá. Fueron 4 días, ¿la, hermano Freddy? 4 días y la verdad que la pasamos bien, hubo un buen ambiente, buena bendición, tuvimos mucha coinonía en el espíritu con los hermanos que fueron de la iglesia central y el hermano Freddy que estuvieron allá, y la verdad que nos hemos identificado de una forma muy especial con esta familia tan especial. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos, pueden sentarse, que los veo ahí que están paraditos como mirándome a ver si les digo, siéntense por favor. Sí, porque recuerden que yo también estuve sentado, yo era miembro de iglesia también y decía, pero ¿cuándo el predicador nos mandará a sentar? Ya eso pues uno es la experiencia que uno está viviendo. Gloria al Señor. Esta mañana estuvimos en la iglesia central y fue también una bendición muy linda, muy especial allá, compartiendo con los hermanos de la iglesia Palabra Viva. Y bueno, estamos ahí hablando con el pastor Ernesto unos proyectitos buenos de actividades que vamos a realizar en algunas de las iglesias, ¿no? donde está extendiéndose, y regresar a Toronto. Pero ya le dije al hermano José que la próxima vez me vengo acá y de aquí me voy con ustedes por carretera. Gloria al Señor, sí, porque yo volé directamente de Puerto Rico a Toronto y ellos se fueron en vehículos desde acá y la experiencia por carretera porque se disfruta, ¿no? Entonces yo le dije que la próxima vez que vamos a Canadá, pues que de hecho vamos a volver, no sé cuándo, se está planificando una campaña. Lo único que le dije fue, por favor, que no sea en invierno, porque Canadá en invierno es horrible. Es horrible que no sea en invierno porque como que no me entusiasmo mucho. Gloria al Señor. Pero sí vamos a hacerlo y vamos a ir a Norte Carolina también, de unas campañas allá en Durham con las iglesias de allá. Así que bueno, esperamos en Dios que Dios siga bendiciendo y abriendo camino y abriendo puertas grandes en lo que es la predicación del evangelio. Porque una de las cosas que yo siempre, desde que Dios me llamó a predicar la palabra, yo estoy apasionado. Soy apasionado por la predicación, por este llamado tan especial que Dios me hizo. Cuando Dios me llamó a predicar la palabra del Señor, yo no predicaba, yo era cantante. Yo cantaba en la iglesia. Yo me creía que era cantante. Gloria al Señor. Sí, porque uno se cree que es cantante. Y el pastor mío era un hombre de Dios, un hombre de visión. Y él me decía, Pedro, ese no es tu ministerio. Y yo pensaba que el pastor me estaba tratando de obstaculizar, pero es que él sabía que yo no cantaba. Entonces, por no herir mis sentimientos, ¿sabes? Pedro, ahí eso no es tu ministerio. ¿Verdad? Porque a veces queremos como que forzar la situación y cantar y todo esto, o cualquier otra cosa que tú quieras hacer. Y no es lo que Dios quiere, pero tú estás ahí empeñado que es eso. ¿Verdad? Pero qué bueno que hay pastores con visión que no te van a dañar, pero te van a corregir y te van a dirigir correctamente. Y él me dijo, espera que Dios te hable, Pedro, espera que Dios te hable. Pero pastor, es que yo quiero cantar, me gusta cantar. Y dice, tú no eres cantante, Pedro. Tú no tienes ese talento. Bueno, tuvo que decírmelo por insistencia mía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que me orientó correctamente y tiempo después pues Dios me llamó a predicar su palabra y ahí fue que caí en cuenta que realmente mi pastor tenía razón. Lo bendigo donde quiera que él esté, él está vivo todavía. El pastor que
que me dio la formación al principio, donde yo me convertí. Él está vivo, ahí en Puerto Rico. Y gracias a Dios que Él me orientó correctamente y me llevó, ¿verdad? Me llevó paso a paso. Y me ubicó. Dios lo usó para ubicarme. Cuando Dios me llamó a trabajar con Gigi Ávila, 10 años después de yo estar en mi iglesia, ya yo predicaba, ya yo era evangelista dentro de mi iglesia y hacíamos campañas fuera al aire libre y todo. Cuando Dios me llamó a trabajar con Gigi Ávila, recuerdo que mi pastor me dijo, Pedro, que yo fui a hablar con él. Siempre, él fue un hombre de Dios tremendo, Dios lo dirigía mucho. Y él me decía, Pedro, antes de que tú vinieras a donde mí, ya Dios me había hablado que ese era tu destino. Óigame, tremendo, ¿no? O sea, que Dios ya le había hablado. Antes que me lo dijera Dios a mí, se lo había dicho a mi pastor. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos brincar por encima de lo que realmente Dios ha establecido. Y hay autoridad en las iglesias, hay autoridad en los ministerios donde Dios tiene, pues, el líder, la persona. Y nunca podemos irnos por encima de esa autoridad. Yo le decía esta mañana en la iglesia central que para uno poder llegar a ser, ocupar una posición de liderato, de privilegio, uno tiene que haber pasado primero por una posición de segundo, tercero. ¿Me está entendiendo? Para ser un buen primero, hay que aprender a ser un buen segundo. Gloria al Señor. No puede irse por encima. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés, con Josué. Cuando Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, porque lamentablemente Moisés le había fallado a Dios en una cosa elemental, sencillita. Le había fallado a Dios y Dios le dijo, tú no me sirves para el propósito de lograr entrar a la tierra prometida y conquistar. Pues yo necesito a alguien que esté conectado conmigo, alguien que se deje guiar, y tú no me estás oyendo bien, Moisés. Porque fue de hecho, dice la palabra de Dios que no ha habido un hombre en la historia como Moisés. Sin embargo, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y Pablo dice, si no entró Moisés a la tierra prometida, ¿qué será de nosotros si nosotros desobedecemos a Dios? Y no fue que se perdió, no es que se perdió, pero no vio el premio grande de todo lo que él hizo, sacar al pueblo a la libertad, de enfrentarse a Faraón, de cruzar el pueblo por el Mar Rojo, de pasar esos 80 años en el desierto con un pueblo rebelde, un pueblo cabezón. Sí, porque eran cabezones. Mire, no hay nada más difícil que trabajar con gente cabezona, ¿sabe? Por eso es que yo admiro a los pastores y nunca yo voy a decir yo puedo más que ese pastor, porque es un ministerio que si Dios no me llama, ni tan siquiera para allá voy a mirar yo. A menos que Dios no me llame y me tiene que hablar audiblemente como 10 veces para que yo entre a ser pastor. Gloria al Señor. Porque yo sé lo que conlleva ese ministerio. O sea, Dios le dijo a Moisés, mira, este pueblo no sirve, te lo voy a quitar. Te voy a cambiar a este pueblo y te voy a dar al otro. Y Moisés dijo, no, déjame ese mismo. Y cuando Dios se lo quiso quitar y él dijo, déjame ese mismo pueblo, llevó a Moisés a perder la perspectiva de la conexión con Dios. Porque enojado Moisés se dirige a Dios cuando el pueblo tenía sed. ¿Se recuerdan? Y Dios le dijo, pues háblale a la roca te va a dar agua. Le habló a la roca, le agolpeó 2 veces, enojado. 2 veces la golpeó enojado. Cuando Dios le dijo, háblale. Entonces, ¿qué pasó? La peña dio agua. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿por qué tú no me honraste a mí delante de este pueblo? En otras palabras, eso no fue lo que yo te dije que hiciera. No entrarás a la tierra prometida. Búscame a Josué, porque a él le voy a dar el cargo. Al segundo, al que había sido un buen segundo. Ahí no fue que Moisés le dijo, te recomiendo a José. Aquí no valen recomendaciones de nadie, hermano. Tú puedes recomendar a quien tú quieras, pero aquí el que decide es Dios. Así es. Mira, este está bueno, este tiene tremendos talentos, este es un hombre capacitado, estudió en 18,000 institutos bíblicos, tiene 40,000 diplomas colgando de la pared, este es él. Y Dios dice, no, ese no es. Ese no es. O sea, Moisés no tuvo que recomendarlo. Dios le dijo, búscame a Josué, porque a él le voy a dar el cargo de entrar al pueblo a la tierra prometida, porque ese me oye. Y ese sigue al pie de la letra mis indicaciones.
porque para muestra un botón, fue a la tierra prometida como espía, y de 12 que fueron, 2 vinieron con noticias como yo quería que se dieran. ¿Cuánto glorifican al Señor? Esto va mucho más allá. Esto es un tema un poquito bastante profundo, ¿no? Porque si de los 12 que fueron, 10 no vieron la bendición, sino que vieron el reto, vieron la oposición, los gigantes, los ejércitos, las ciudades amuralladas. Esto está difícil, esto no se puede. Esto está complicado, Señor. Moisés, no vayamos para allá, olvídate, desistamos, regresemos a Egipto, porque estos gigantes nos van a aplastar como a las cucarachas. Pero estos 2, que fueron Josué y Caleb, no vieron el reto. Obviamente, visiblemente sí vieron los gigantes, visiblemente vieron al ejército, visiblemente vieron las ciudades amuralladas, pero por encima del obstáculo vieron que Dios había dicho lo correcto. Es tierra de bendición. Vamos para adelante, Moisés, porque con ellos está el brazo de carne, pero conmigo, con nosotros está el poderoso brazo de Jehová de los ejércitos. Y esos gigantes y esos ejércitos que vemos hoy, no los comeremos como se come el pan. O sea, miraron la bendición, y eso es lo que Dios mira en los hombres de Dios. Por eso fue que Josué pudo tomar el control, porque Josué no veía obstáculos. Josué escuchaba a Dios, estaba clarito que para conquistar la tierra prometida había que estar conectado con Dios. Sí, Señor, había que estar conectado con Dios, porque eso no iba a ser con ejército. Israel no tenía ejército. Israel no tenía herramientas para derrumbar unas murallas. Se necesitaba la estrategia de Dios, porque Dios es el Dios de los, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sí o no? Poderoso en batalla, nunca ha perdido una guerra, las gana todas, ¿sí o no? Entonces las estrategias le iba a dar Dios, pero Dios no le habla al hombre como el hombre quiere que Dios hable. Dios habla a través de su espíritu a los hombres que están conectados con Dios. Si tú no tienes al espíritu, nunca vas a escuchar a Dios. No pretende escuchar a Dios audible. Dios no habla audiblemente, a menos que sean casos especiales. Pero la manera de Dios hablar no es audible, porque si no todos hubiéramos escuchado la voz de Dios audible. Y yo llevo bastantes quincenas sirviéndole al Señor, para no decir años. Son muchas quincenas que ya se me perdieron los dedos de la mano para contarlas. Y yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. Nunca he visto ni una estrella. Hay gente que ve ángeles, ve demonios. Yo no quiero ver demonios. Ven ángeles, ven demonios, ven al diablo, ven de todo. Yo no quiero nada de eso. La Biblia dice que andamos ¿por qué? Por fe. La iglesia anda por fe, no por lo que ve, sino por lo que no ve. Pero bueno, gloria a Dios para que tenga el privilegio de haber oído la voz de Dios audible. Bueno, mi hermana era inconversa, y siendo inconversa yo le habló, le escuchó la voz de Dios audible. Y wow, qué privilegio tú tienes, porque yo les llevo sirviendo al Señor tantos años y nunca he escuchado. O sea, uno tiene que estar conectado por el Espíritu, para que Dios tose a través del Espíritu. La Biblia dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Den un aplauso fuerte al Señor. Oiga, yo no sé por qué entré a esto, gloria al Señor, pero lo que te puedo decir es que me apasiona predicar. Desde que Dios me llamó a predicar su palabra, entendí clara y contundentemente cuál era el llamado de Dios y el propósito por el cual me estaba llamando Dios a predicar. Y Dios fue claro conmigo: tu mensaje tiene que ser sencillo, que la gente lo entienda. No puedes ir a complicarle la vida a las personas que van allí a escuchar, porque vienen y por acá arriba se suma y comienza a hablar cuánta cosa hay, y sale la gente más loca de lo que entró. Salen dando vueltas. ¿Y qué dijo? ¿Qué trató de decir? No entendí ni papa. ¿Usted está entendiendo? O sea, la palabra es para edificar, para enseñar, para corregir, para que la gente pueda llegar a la iglesia y que Dios le dé una palabra y salir libre. Gracias, Señor, porque tú me hablaste hoy. Y Dios me dijo: haz entender aún a los sencillos. No compliques la vida de la gente. Predica lo que yo te dé. No inventes, no te subas a inventar allá arriba. Sí, porque a veces hay gente que sube a inventar. No tienen nada, pues entonces, como no tienen nada, pues suben a inventar, y ahí comienza a confundir la gente, ¿no? Y la mentalidad de la gente. Ahora mire bien, voy a traer una palabra, no voy a ser muy extenso,
porque aparte de lo que estoy hablando, le voy a traer algo más, algo alineado a lo que estamos hablando. Pero sí me provoca yo poder hablarle, porque yo estoy escuchando tantas cosas. Escucho a través del internet, o leo a través del internet, veo a través de los medios, leo los periódicos, leo libros, y yo he visto como que hay un mover completamente apóstata. Cuando digo apóstata, entiéndase, apostasía es desviarse de la verdadera fe donde está centrada nuestra vida, que es en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y estar centrado en Cristo y sus enseñanzas, el que se salga de ahí y traiga otra cosa que no sea lo que la Biblia enseñó o lo que es el fundamento de nuestra fe, comienza a desviarse y puede convertirse en un apóstata. Y apóstata es desviarse de la verdad. Y eso lo habló el apóstol Pablo, cuando le habló a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 3. Y le dice: Timoteo, también debes saber esto: en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. ¿Por qué? Porque eso era un mover que iba a haber en el último tiempo. Y yo quiero ir al capítulo 24 de Mateo y verso 3. Cuando los apóstoles reunidos en el monte de los Olivos, después de que Cristo les habló. ¿Dónde está el hermano que me preguntó? El mensaje se titula La apostasía final. Ah, bueno, gloria al Señor. ¿Qué me preguntó un hermano allá? Y oiga bien, cuando el Señor se reunió con los apóstoles y les habló y les dijo que Él se iba, y ellos en su desesperación, ellos estaban intranquilos, el Señor los consoló con la promesa de su venida: voy a preparar el lugar, pero voy a regresar. Cuando ellos se tranquilizaron, entonces vino una pregunta que era una pregunta que tenía que ser obligatoria. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Capítulo 24, verso 3 de Mateo. 24, 3. Gloria al Señor. A su nombre. Ok. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, oiga bien, la primera respuesta a la pregunta que da el Señor, la primera señal que da ante la pregunta fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Palabra de Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por darme el mensaje que el pueblo necesita escuchar en este precioso día. Dios mío, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Padre, sobre la vida de cada hermano, de cada hermana. Edifica sus vidas, tócalos en una forma muy especial, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Maestro, porque sé que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor. Amén. A su nombre. Oiga bien, la primera respuesta de Cristo ante el interrogante que ellos querían saber cuándo serían estas cosas, cuándo sería su venida, qué señal iba a haber. Lo primero que Cristo le habla, lo primerito fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Óigalo bien, la señal más clara, la primera, es la era del engaño. Que el tiempo final que antecedería a la venida de Cristo sería un tiempo de apostasía, de mover en el error espiritual para confusión de los seres humanos. Sea Cristo glorificado. Y yo quiero que usted entienda algo, que el propósito principal del diablo desde los comienzos de la historia de la humanidad ha sido desviar al hombre del camino de Dios. Desvió a Adán,
Le quitó lo que Dios le había sembrado. Adán, con que Dios te ha dicho que vas a morir si comes del árbol que está en el medio del huerto. Bien sabe Dios que no vas a morir nada. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú comas, porque el día que de él comas serás semejante a Dios. Sale, sembró la duda. Ahí desvió al hombre. ¿Por qué? Y entienda por qué la apostasía final, y entienda por qué la apostasía comenzó en Edén. Sea Cristo glorificado. Le repito que la apostasía es desvío de la verdad. Si el diablo logra desviar al ser humano del camino de la verdad, el hombre nunca va a llegar a Dios. Y si el hombre nunca llega a Dios, el diablo tendrá control total de la vida de ese ser humano. Porque hay algo que se llama alma y algo que se llama espíritu dentro de nosotros, que necesita adorar y necesita buscar algo mucho más grande que nosotros. Y si no tenemos el conocimiento de a quién hay que adorar, adoraremos lo que sea. ¿Cuánto adoran su nombre en esta hora? Esto lo sabe el diablo. Esto lo sabía cuando Dios puso a Adán sobre el huerto del Edén. Y el propósito de Satanás, que era desviar, de que el hombre no llegara a Dios. El hombre tiene algo dentro, se llama espíritu, alma, que fue el soplo de Dios. Y ese espíritu y esa alma tienen que adorar. Por eso es que cuando no tienen el conocimiento de a quién hay que adorar, adoran al mono, a la vaca, al palo, al yeso, a lo que le parezca a Dios. Porque hay necesidad. Hay necesidad dentro del ser humano de adorar, y el diablo lo sabe. Y desviar al hombre de eso es su propósito principal. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Recuerda que el diablo no era diablo. Se llamaba Luzbel, el ángel de luz. Uno de los o el arcángel de más alto rango en el cielo. Dice la palabra que fue hecho con hermosura, con perfección. Fue puesto sobre los ejércitos de Dios. Pero lamentablemente el ángel de luz le entró la prepotencia. Cuando digo, ¿por qué soy un segundo cuando puedo ser el primero? Ojo. Ojo, hermano. No quiere usted estar donde Dios no lo está llamando a usted. Ni quiere entrar donde Dios no le ha abierto puerta a usted. Gloria al Señor. ¿Por qué no sentarme yo? ¿Y qué hizo? Planificó el golpe de estado a Dios. Un golpe de estado. Subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de los cielos subiré. Y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Y el Altísimo le dijo, aquí no. Aquí solamente hay un lugar para uno, y ese soy yo. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y lo sacó del cielo. Se convirtió en espanto. Se convirtió en terror. Pero lo más terrible fue que se llevó más de una tercera parte de los ángeles, que hoy son los que se conocen como los demonios. Porque aunque el diablo ha tratado de imitar a Dios en todo, no puede ser igual a Dios. Porque Dios es el único que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve y está en todas partes a la misma vez. Y Él no puede estar en todas partes a la misma vez. No tiene la virtud de Dios. Pero ¿quién les ayuda a Él a hacer el estrago de la humanidad? Los demonios. Por eso se llevó una tercera parte de los ángeles, se convirtieron en demonios. Pero desde ese entonces que fue lanzado del cielo, planificó cómo vengarse de Dios. Claro, tú tienes todo el poder y tú hiciste eso conmigo. Pero vas hasta mi nivel y vamos a pelear a mi nivel. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo menor a los ángeles. Y mandó a Adán. El objetivo de mandar a Adán era enfrentarlo y derrotarlo desde una condición menor. Pero Adán, ¿qué pasó? El diablo se lo comió. El diablo le engañó. Y como dice la Biblia, el primer Adán le falló. Porque Dios le quería probar que podía derrotarlo.
en cualquier escenario que se enfrentara a él desde un aspecto menor. Gloria a Dios. Pues se dice, fue hecho menor a los ángeles. Fue hecho menor a los ángeles para enfrentarlo de una condición menor y poder derrotarlo, pero Adán le falló a Dios. Cayó, fue engañado. Y cuando Adán cayó, le entregó el mundo al diablo. Desde ese entonces el mundo ha estado bajo el poder del enemigo, del diablo, lo dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, verso 8 en adelante. Dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Desde ese entonces el diablo tomó control porque Adán le dio ese poder de tomar el control del mundo y de los seres humanos. Desde ese entonces el propósito del diablo ha sido desviar al hombre de Dios, obstaculizar el camino de Dios. Por eso es que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, y el Dios de este siglo le ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Le ha enceguecido el entendimiento. Le ha obstaculizado. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente no llegue a Dios. Pero ¿cuál es la razón para la cual Él no quiere que la gente llegue a Dios? Porque su plan final es vengarse de Dios. Y como Él sabe que contra Dios Él no puede, la única manera que Él creerá que se vengó de Dios es cuando agarre la máxima creación de Dios, que somos tú y yo, y nos ponga en el piso de rodillas a adorar al diablo como si fuera Dios. Por eso es que Él ha desviado. Por eso es que desde un comienzo Él desvió al hombre de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el diablo cuando tomó control del mundo? Los hombres se organizaron en los tiempos de Nimrod. ¿Se acuerda la Biblia, capítulo 11 de Génesis? El primer hombre poderoso que tuvo la tierra, Nimrod. ¿Y qué hizo él? Organizó a toda aquella civilización en una sociedad, en una ciudad. Creó lo que se llama Babel. En otras palabras, la primera ciudad o civilización, que fue Babilonia. Gloria al Señor. Y este hombre llamado Nimrod fue el primer hombre poderoso que tuvo la faz de la tierra. Organizó al mundo en un sistema, una sociedad, una ciudad. La gente estaba desparramada y él los organizó. Se convirtió en el gobernante supremo. No solamente fue el gobernante supremo, fue Dios sobre ellos, rey y sacerdote. Porque fue el creador de una de las religiones apóstatas más terribles que el mundo ha dado, que es la religión babilónica. Obviamente, ¿cuál es el objetivo del diablo? Que el hombre desconociera a Dios y lo reconociera a él. Por eso fue exaltado como Dios, rey y sacerdote. Y trató, y fue el intento, fue hacer una torre para retar a Dios. Vamos a subir por ahí arriba. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. Recuerda que el diablo los tiraron de allá. Pues ahora la pretensión es, voy a construir la torre para llegar arriba, y cuando llegue allá al cielo le diré a Dios, viste que podemos igual que tú, y aquí estamos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué están haciendo estos ingratos? Y le dio una patadita a la torre y la derrumbó. Para ningún lado que va ninguno de ustedes. Y se convirtió a lo que se llama la Babel, que de ahí viene Babilonia, porque Nimrod fue el organizador del primer sistema religioso que hubo. La gente adorando todo menos lo de Dios. De ahí sale todo lo que tú ves hoy en día. Todo lo que tú ves hoy en día es la religión idólatra del mundo. Tú vas a encontrar cosas que fueron creadas en ese sistema. Como la T, que usan como símbolo, como eso que está ahí en la pared. ¿Qué es eso? Supuestamente es una cruz, ¿verdad? Pero eso es una T. Cristo literalmente no fue clavado así en una cruz como esa. Fue clavado en un madero, muy diferente. Un madero, dice la Biblia. No era una cosa muy elegante y muy adornadito, no, era un madero rústico. Pero, ¿de dónde sale ese concepto de una cruz que parece una T? Dice la historia que Nimrod tuvo un hijo con una mujer que se llamaba Semiramis. Y Semiramis se había proclamado también diosa. Si Nimrod se había proclamado Dios,
y Semiramis se había proclamado diosa, el hijo que iban a tener, ¿cómo se le llamó? El hijo de Dios. Y su nombre era Tamuz, con T. Tamuz, el hijo de Dios. Y Semiramis era la diosa. O sea, se adoró una diosa desde el comienzo de la historia de la humanidad. No crea que la adoración a la supuesta virgen viene de ahora. Eso viene desde los tiempos de las civilizaciones más viejas de la historia, Babilonia. Después muchas religiones adoraron a mujeres. Si tú te vas a la palabra, cuando Jeremías, el profeta, el último profeta que fue donde Israel, a hablarle de su apostasía, a llamarlo al arrepentimiento, la Biblia dice que ellos escuchaban, dice, no escucharemos palabra tuya que viene de Dios, más bien escucharemos toda palabra que sale de la diosa del cielo. O sea, ya había una adoración, una diosa del cielo. Y eso fue pasando de generación en generación. Pero ¿quién lo creó? Nimrod. ¿Con qué objetivo? Digo, el diablo a través de Nimrod para desviar al hombre de Dios. El diablo no quiere que el hombre llegue a Dios, porque él quiere lograr su objetivo final. Que la gente todavía tenga necesidad de adorar, pero que no conozca al Dios verdadero. Por eso es que la Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Oye bien, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero ahí dice, mire qué sencillo es ser salvo, hermano. Sencillito. Todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. No dice, date 3 vueltas por la manzana, flagélate, yo no sé, para que entonces Él te perdone. Dice, no, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Qué sencillo. Pero qué complicado es para la gente poder llegar a Cristo. Si es tan sencillo lo que Dios estableció, pero qué difícil es, porque hay un obstáculo que el diablo ha puesto. Porque sigue diciendo la palabra, eso está en Romanos capítulo 9. Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuánto glorifican al Señor? Mire, la humanidad vive en total ignorancia de Dios. Cuando digo ignorancia, no saben la verdad. Porque están obstaculizados, el diablo le ha obstaculizado el camino. Ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio. Tan sencillo que es el salvo. Dice claramente, todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual nunca han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque yo recuerdo que yo era un impío. Yo no conocía nada de Dios. Pero vino un predicador donde yo estaba ese día, predicó, yo capté, mi corazón fue tocado, mi entendimiento se abrió y yo pasé al frente y me convertí. Ahí se abrió el entendimiento, la ignorancia se fue y vino la luz de Cristo a mi vida. Y eso le pasó a cada uno. Yo le pongo una pregunta, ¿cuántos aquí eran idólatras, que adoraban ídolos? Levánteme la mano. No, pero que eran bien idólatras. Ay, ¿por qué usted era idólatra? ¿Sabe por qué eran idólatras? Porque había ignorancia de la verdad. Pero eran idólatras, ¿por qué? Porque tenían que adorar algo. Pero ¿qué pasó, Pastor Freddy, cuando le vino la palabra? ¿Qué pasó ese día? La luz se abrió y dice, Dios mío, ¿qué yo hacía adorando ese muñeco? ¿Qué yo hacía adorando? O sea, sales de la ignorancia. Eso es ignorancia. Entonces, ¿qué hace el diablo? Crea la ignorancia, enceguece el entendimiento. No, mire, no se enoje con los idólatras. Más bien predica a Cristo. Porque usted también estaba ignorante a la verdad. Usted no sabía, el diablo los tiene así engañados. Pero ese es el objetivo del diablo, engañar. Para que la gente llegue al final de sus días engañados. Porque él tiene un plan desde la eternidad hasta la eternidad también.
y es lograr tomar control de la humanidad. Él quería ser Dios, todavía le queda la espina, quiere ser Dios. Quiere ser Dios. Y para ser Dios tiene que ser adorado. Pero Él quiere que sea adorado por la máxima creación de Dios, que somos tú y yo. Por eso Adán le falló a Dios. Pero dijo, tranquilo, que yo te voy a enviar al otro. Porque viene de la simiente de la mujer. Ese que viene, tú le vas a herir el calcañar, pero Él te va a dar un golpe trágico en la cabeza. Ese no me lo va a poder engañar. A ese no vas a poder desviarlo. Ese te va a dar el golpe mortal en la cabeza. Y por eso vino Cristo. Y desde que Cristo vino, desde que nació, el diablo buscó la manera de matarlo, de que desapareciera. ¿Cuántas cosas no hizo Satanás? Allá en los 40 días de ayuno lo llevó a la montaña. Cuando más tú necesitas porque estás ayunando, le dio, come lo que pídeme lo que tú quieras de comer, te lo voy a dar. Le mostró todas las cosas del mundo, la gloria de los reinos, y le dijo, todo esto es mío y a ti te lo daré si tú postrado me adorares. Oiga, lo quiso tentar y Cristo no negó la verdad. Digo, todo este mundo es mío. Se lo digo a Cristo. ¿Acaso Cristo le dijo, mentiroso, eso no es tuyo? ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Por qué? Porque es la única verdad que ha dicho el diablo. Todo esto es mío y la gloria de ellos, y a quien yo quiero la doy, y a ti te la daré si tú postrados me adorares. Pero Cristo estaba parado firme. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sencillo. Pero quería acabar con la esperanza del ser humano. Porque Cristo era la esperanza. Cristo era la esperanza de Dios al mundo. Para que el mundo saliera de las garras del diablo. Porque Dios no puede evitar que tú hayas caído en las garras del pecado, porque Él te dio libre albedrío para tú determinar lo que tú quieres en la vida, pero también te presenta la alternativa de salvación. Hay predicadores desde la eternidad que están predicando el evangelio, y si tú no vienes a Cristo es tu problema. Gloria al Señor. No tendrás excusa delante de Dios. Él no te va a obligar. Él espera que tú procedas al arrepentimiento. Pero Dios no obliga al hombre. Y ahí tiene el diablo control de los seres humanos. Cristo vino, lo venció, lo derrotó en la cruz del Calvario. Se logró establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Derramó Dios su espíritu sobre toda criatura que creyó en Él. Ahora hay un ejército en la tierra peleando contra el diablo, peleando contra esa ignorancia, peleando contra la maldad del diablo, tratando de desviar a los seres humanos. Pero cada vez que pasa, más el tiempo se va acercando, más arrecia el ataque del diablo. Y lo más triste de todo esto, y óigalo bien, ninguna apostasía en este tiempo va a salir del borracho de la esquina. Ninguna apostasía en este tiempo va a salir del adicto a droga. Toda apostasía va a salir desde los púlpitos de las iglesias, de hombres que se desvían de la verdad, y el diablo los usa ¿para qué? Para desorientar. Porque dice la Biblia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Cuando habla del apóstata, un apóstata, ¿acaso viene un borracho por ahí y dice, pastor, deme acá el micrófono que quiero dar unas palabras? ¿Usted cree que el pastor se lo va a dar? Claro que no. Entonces, ¿quiénes son los que son desviados? Los que tienen acceso a los púlpitos. Y eso advirtió el apóstol Pablo. Y Pedro también. Pero mira lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Dice Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios. Oiga bien esta palabra. Te la voy a decir literalmente como lo dice la Biblia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Enseña a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, redarguye,
exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vienen tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina del Señor, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Sencillito. Pablo le está advirtiendo a Timoteo, vienen tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el fundamento bíblico de Cristo. Esa es la sana doctrina. Lo que Cristo estableció para que el hombre fuera salvo. Lo demás son adjetivos que se ponen y añadiduras que se le ponen, pero el fundamento de la sana doctrina es la fe en Jesucristo limpia y transparente, tal y como Él lo enseñó. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él estaba la vida. Él era la luz del mundo. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Esa es la sana doctrina y se va a apartar. Porque oiga lo que dice. Vamos a hacer un examen aquí para ver si usted está siguiendo esto. Si el apóstol Pablo dice en Romanos 9, todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Mi pregunta es, ¿de qué es la única manera que el hombre puede ser salvo? ¿Cuál es la única forma? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es la única forma que el hombre puede ser salvo? Se me fue por otro lado. Vuelvo y repito, todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Oiga lo que dice Pedro en su primer mensaje el día después de Pentecostés. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la única manera que el hombre puede ser salvo? Reclamando a Jesucristo como su Salvador. Cristo es la salvación. No es Jehová, no es Dios. Jesucristo tiene nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. ¿Está escuchando, hermano? Entonces, si Pedro, con su primer mensaje lo dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre puede ser salvo, en el nombre de Jesucristo. Pablo dice, todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Gloria al nombre del Señor. Juan dice, porque Cristo es el camino, la verdad y es la vida. La Biblia dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, Jesús. Ahora, si Jesucristo es la salvación, o sea, para que tú te salves, tú tienes que arrepentirte y convertirte ¿a quién? A Cristo. Y si dice Pablo, porque vendrán hombres que apartarán del oído la verdad y se volverán a la fábula. ¿Qué tú entiendes por eso? Apartar la verdad del oído. Te lo acabo de decir, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, apartar la verdad del oído es que la palabra Cristo no se va a escuchar nunca. Porque lo único que salva al ser humano es que se conviertan a Jesucristo. Oiga bien, entonces, qué bonito es tú predicar un mensaje, wow, y traer cánticos y cantantes que cantan y no mencionan a Cristo para nada. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Predicadores, lo mejor está por venir. Te esperan mejores tiempos. Vive la bendición de Dios porque, mire, hermano, Dios puede ser cualquier cosa. ¿Tú sabías eso? Dios puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, Dios no es el objetivo principal. Aquí tiene nombre, Jesús. Y si se aparta de esa verdad, si apartan del oído esa verdad, están excluyendo lo único que puede salvar al ser humano. Lo único.
Entonces tú vas a encontrar hoy apóstoles, supuestos apóstoles que hay ahora. Yo le digo, vean que la licencia de apóstol te la dieron donde, en Marshall o allá en Ross. La compraste en Walmart, la licencia de apóstol, porque ahora todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Digo, ¿de dónde sacaron tantos apóstoles y apostolitos y apostolotas? Yo no estoy en contra del ministerio apostólico, pero hay que ver quién realmente es apóstol. Hay que ver cuáles son las características de un apóstol, pero el mensaje de hoy no voy a entrar en eso. Te lo puedo decir cuáles son las características, pero no te lo voy a decir hoy, porque te lo voy a dejar de tarea que lo leas. Búscate el capítulo 11, 2 de Corintios, cuando Pablo da testimonio de lo que es ser un apóstol. A ver cuál de esos apostolitos de hoy en día han pasado por donde pasó Pablo. Sí, porque Pablo dice las características de un apóstol. Y tú vas a leer la carta de presentación de Pablo. Y yo con eso yo no quiero ser apóstol. Déjame como evangelista, Señor. Déjame ser predicador. Ahora, ¿cuál es el objetivo hoy? Tú ves actividades masivas, congresos apostólicos, congresos musicales. Oiga, y no se menciona a Jesús. Nada. Nada. Y eso es un peligro. Porque emoción, todo el mundo puede estar emocionado. Pero la emoción no te lleva al cielo a ti. Lo que te lleva al cielo es la fe en Jesucristo. Y ahí te está diciendo, maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán del oído ¿qué? La verdad. Y se volverán ¿a qué? A las fábulas. A esto se evita, dice Pablo. Porque eso es lo que está pasando en este último tiempo, hermano. O sea, mucho, pirim, pim, pam, y mucha alabanza y adoración. Y no se habla de Cristo para nada. Sí, conferencistas y te mencionan de todo menos Cristo. Hace poco, hace un tiempo atrás entrevistó Larry King. ¿Se acuerda de Larry King? Este famoso entrevistador que usaba los tirantes en CNN. Entrevistó a un famoso pastor de una iglesia súper grande de Estados Unidos. Tampoco es mi tema decirle quién es, porque eso a mí no me interesa ni no. Te voy a hablar del milagro, no del santo. Y entrevistaron a este famoso pastor de una iglesia súper extra, hiper, mega iglesia. Y todo el tiempo estuvo hablando de mejores tiempos, de crecimiento, de si bendición, que vamos a crecer y lo mejor está por venir. Y Larry King dice, perdóneme, pastor, yo llevo 1 hora con usted aquí hablando y usted no me mencionaba a Cristo. Larry King le dijo, ni usted ha hablado de pecado, ni de arrepentimiento, ni de Cristo. No, pero es que en mi iglesia yo tengo otra temática, en que yo estoy llevándola, una temática así asado. Y Larry King dice, me extraña. Me dice, porque el predicador más grande que ha dado Estados Unidos se llama Billy Graham. Y yo traje a Billy Graham un día aquí y lo entrevisté. Y le hice la primera pregunta. Y la primera pregunta fue suficiente para que él me cogiera 2 horas del programa y predicara a Cristo. Y se me saturó el cuadro de gente convirtiéndose en todas partes del mundo. ¿Usted está entendiendo las dos caras de la moneda? O sea, cuando hay convicción de que Cristo es el mensaje, si tú vas a hacer un cántico, el cántico tiene que tener a Cristo. Gloria a Dios. Sí, hermano. Jesús, si tú vas a traer un mensaje, tú no puedes estar 1 hora predicando y que Cristo no sea mencionado. Apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas, dice la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando en este tiempo, pero es plan del diablo, obviamente. El diablo quiere que el mundo quede en ignorancia, que la palabra Cristo no sea mencionada, y va a usar a quien tenga que usar o al que se deje usar. Si yo me voy a dejar agarrar por dinero para que yo no predique a Cristo, yo me hago responsable. Y yo seré responsable delante de Dios, y ese día Él me va a llamar a cuenta. Y yo dudo que una persona que se desvíe y apostate de la fe pueda algún momento alcanzar la salvación. Porque está excluyendo a Cristo.
Y obviamente, ¿qué quiere el diablo con esto, hermano? ¿Por qué Cristo fue tan enfático? Mirad que nadie os engañe. Vienen tiempos terribles, muchos. Mire, yo fui a El Salvador, a Santa Ana. Yo no sé, yo se lo dije la otra vez que vine. Y pasé, el pastor me dice, vamos para que vea esta iglesia, o esta supuesta iglesia, en Santa Ana. Y cuando yo miré aquello, yo me quedé, a mí por poco me da un socotroco. Dice, Cristo no era hombre, sino una mujer. ¿Sí? Dijo, y está en esta persona, y dio el nombre de la mujer que es. ¿Sabe quién era la mujer? La que era esposa de aquel que se hacía llamar Jesucristo hombre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hubo una vez que después se cambió y se puso que era el anticristo? O sea, tenía un enredo ese hombre, que a la larga él se murió. Jesús, ese mismo, Miranda. Pues él esposa, ahora es ella la que es Cristo. O sea, Jesucristo no es hombre, ya, es una mujer. Mire, esa es la apostasía, una apostasía más grande que yo he visto en mi vida. Gloria al Señor. Oye, hay gente que la sigue. Se dejan engañar. ¿Qué dijo Cristo? Mirad que nadie os engañe. Si tú te dejas engañar, ese es tu problema. Pero a mí no me engaña porque yo conozco la palabra de Dios. Y puede llamarse el apostolísimo tal y tener cuantos títulos tú te puedes imaginar. Eso a mí no me mueve un pelo, hermano. Ahora cuando abro la boca y veo que hay unción y la unción me impacta mi vida, digo, ahí está Dios, sea Cristo glorificado. Eso es lo que me va a decir a mí si la persona es o no es. Que llames como se llame. Pero hoy en día estamos viendo movimientos, yo diría genéricos. O sea, que hay productos genéricos que no tienen marca. Pues ahora hay evangelios genéricos, no tiene marca. O sea, no se menciona a Cristo. Y esos evangelios genéricos hoy en día, hermano, están haciendo mucho daño. Porque no hay convicción, no hay convicción de una verdad. Y esto es más serio de lo que tú te imaginas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga Cristo y la trompeta suene, mucha gente se va a quedar. Mucha gente, aún gente que está en la iglesia, se va a quedar. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando el anticristo toma el poder de la tierra, que no es otra cosa que el diablo encarnado en un hombre, dice Apocalipsis 13:8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Que la humanidad esté adorando al anticristo como si fuera Dios, y ese es el objetivo final del diablo. Él lo quiso desde un principio. Por eso es que a través de todos estos siglos la guerra contra Dios, religiones, diferentes cosas. Ahora hay religión que yo no entiendo dónde sale, hermano. Pero obviamente el hombre tiene que adorar, porque es una necesidad espiritual. Ahora, cuando no se sabe a quién tiene que adorar, se adora lo que sea. Lo que aparezca, aparece un mono y te dice, yo soy Dios. Porque ya es naturaleza el ser humano, hasta que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero lamentablemente eso está pasando. Y es parte de la señal que Cristo dejó, hermano. Porque lo que se está formando es el epicentro de lo que va a ser el gobierno del anticristo y su proclamación como Dios sobre la faz de la tierra. Y el mundo adorándolo a él como si fuera Dios. Qué triste y lamentable. Y lo triste es todo esto. Lo adoraron todos los moradores de la tierra. Oiga bien. Todos los moradores de la tierra, obviamente los que se quedaron, porque la iglesia ya se fue al cielo. Todos. Y el que lo adora, hermano, pues ya usted sabe que ya no tiene parte ni suerte con Dios. ¿Sabe cuánta gente se va a perder? Lamentablemente, hermano, la gente no está entendiendo que el rapto culmina a tiempo de la gracia. Cuando la iglesia se vaya, ya se acabó la gracia. Ya se acabó el regalo de Dios. Ya eso de que vas a predicar y la gente se va a arrepentir, eso se acabó. Porque la gracia cierra un capítulo en la historia de la humanidad. Comienza la dispensación de la gran tribulación o los 7 años de trabajo de Dios con su nación Israel. Ya no habla Espíritu Santo que esté redarguyendo a la gente de pecado. Ya no habla Espíritu Santo usando hombres de Dios en profecía, ni en milagros, ni ese tipo de cosas. Eso pasó a la historia. Cuando la iglesia sea levantada, también se va.
el Espíritu Santo de Dios, porque es el motor que va a levantar la iglesia. Y ese mismo poder que actúa en Cristo para levantarlo de los muertos y subir al cielo es el mismo poder que operará en la iglesia. El Espíritu Santo termina su función, que hoy es redarguir, corregir, enseñar y guiar al hombre a toda verdad de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. No crean que el Espíritu Santo es para hacerte brincar, saltar, llorar, reír o correr. Que la gente dice, me entró el Espíritu Santo porque comenzó a correr, a brincar por encima de los bancos de la iglesia. ¿Quién le dijo a usted que eso era el Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos, corregirnos y guiarnos a toda verdad. Convencernos de toda justicia. Sembrar a Cristo en nuestro corazón, formar la persona de Cristo en nosotros. El danzar, el brincar, el profetizar son dones aparte que nada tienen que ver con la función del Espíritu Santo como tal. Gloria al Señor. Por eso es que a veces hemos entrado en tantas situaciones disparateras, porque estamos haciendo cosas que no están en la Biblia. Espíritu Santo es redarguir, enseñar, corregir, guiarte a toda verdad. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Gloria al Señor, que te va enseñando Dios, guiándote, mostrándote el camino, llevándote de paso en paso. Cuando tú vas a hacer algo, Señor, dime, esto es tuyo, no es tuyo. Ahí está el Espíritu Santo guiándote, formando a Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero cuando se vaya a la iglesia también terminó. Y el mundo entra en lo que se llama la dispensación de la gran tribulación, o los 7 años, que no es otra cosa que la última semana de años de las 70 semanas decretadas sobre Israel por Dios, que le falta una semana, o sea, 7 años, para completar el ciclo de las 70 semanas que Dios le dio al profeta Daniel. Y va a ser los 7 años de la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar durante esos 7 años? El mundo va a estar completamente entregado al diablo, hermano. No seas parte de esto. Entiende lo que estamos viviendo. Y entiende hacia dónde nosotros vamos. Y hacia dónde va este mundo. Vamos a tratar de enseñar, corregir correctamente. Y estar atento. No le diga amén a todo lo que usted oiga. Sea analítico. ¿Qué dijeron? ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñaron? Gloria al Señor. Tenga cuidado. Ahí hermano dice, no hermano, yo no estoy en la iglesia, pero yo escucho los programas radiales. Tenga cuidado. Los programas radiales no es la iglesia. La Biblia dice, congrégate, ves a la iglesia donde Dios te mandó. El internet no es la iglesia. ¿Cuántos errores escucho yo por la radio? Predicadores que se ponen a hablar por la radio. Y yo entiendo, hermano, yo soy bien ubicado. Si tú vas a tener un programa en la radio, ¿para quién se supone que sea el programa? No me han contestado correctamente. ¿Para quién? Para predicar al mundo inconverso. La iglesia, los hermanos tienen su iglesia donde van a aprender. ¿Para qué yo voy a hacer un programa cristiano para enseñar por la radio doctrina bíblica? O sea, usen la radio para predicar a Cristo. Para que el inconverso pueda escuchar. Eso yo estoy claro, hermano. Pero hay gente que agarran programas de radio para llevar cultos. El inconverso no entiende nada de lo que pasa aquí adentro, hermano. Usted no querramos adoctrinar por la radio a un mundo inconverso que a duras penas quieren escuchar hablar de Cristo, mucho menos va a querer hablar de doctrina. Se enseña doctrina acá. Entonces, por eso es que están las cosas como están. O sea, vamos a predicar el evangelio de Cristo. Vamos a usar todos los medios, radio, prensa, televisión, para predicar a Cristo. Ese es el único objetivo. Que el mundo oiga este mensaje. Que el mundo pueda arrepentirse. La iglesia Palabra Viva de Frederick te invita a los cultos domingo. Cristo salva. Se ora por los enfermos. Eso es buen mensaje. Eso es un buen mensaje. Y que lleven testimonio. Lleven testimonio a la radio. Personas que estaban enfermas. Personas que eran adictos. Y eso es un testimonio que vale la pena que se oiga. Yo recuerdo un pastor en Dallas, se llama Roberto Gómez. Es la iglesia más Jesucristo es mi refugio. Ese hombre era un adicto por toda su vida. Adicto a las drogas, horrible.
Su esposa había sido cristiana. O sea, era una joven cristiana, se apartó del Señor y en el mundo lo conoce. Ese hombre era analfabeto, ese hombre era de todo. Ese hombre vivió en la ignorancia porque era adicto. Y ese hombre, ella cuando se casa con él, comienza a tener los problemas claros que iba a tener, porque el hombre era. Pero ella comenzó, buscó de Dios de nuevo, se reconcilió con Dios. Fue a la iglesia, una iglesia pequeñita en un suburbio de Dallas, hace más de 20 años atrás. Pequeñita, tiene un pastor medio viejito ya. Y ella fue allí y pidió oración, oraron por él, ella lo invita, el hombre va y el hombre se convierte a Cristo. Óigalo bien, mire esto, qué cosa más terrible. El hombre se convirtió a Cristo. Y un día el pastor se cansó porque era viejito ya. Tenía como 30 personas más en la iglesia. Y dijo, llamó a Elba Gómez, la esposa del pastor Gómez. Y le dijo, Elba, mira, ven acá, yo no quiero ser más pastor, ya estoy viejito, ya esta gente no me quiere hacer caso. Toma, te doy la llave de la iglesia, pastorean tú y tu esposa. Y dije, ¿cómo? Si el marido se acaba de convertir, un adicto a las drogas. ¿Qué sabía ese hombre de iglesia? Y de nada sabía él. Y cuando él llegó de trabajar, porque después estaba trabajando en la construcción, llegó él todo lleno de cemento, cansado. Mija, dame la comida. Y dice, parte, te tengo una noticia. Tú y yo somos los pastores de la iglesia ahora. Y dice, por poco el hombre da un derrame cerebral allí. Cayó patas arriba y dice, ¡eh! ¡Yo! Dijo, pues así no. Él vino aquí y me trajo la llave, ahora tú y yo somos los pastores. Y esta noche hay culto, ¿qué vamos a hacer? Vamos para allá. Dice, muchacha, pero si yo no sé nada de eso. Y ella dijo, pues yo menos tampoco. Pero tenemos que dar la cara porque el pastor ya no va a estar ahí. Que pase lo que pase. Bueno, pues se fueron. Y él agarró, ella dijo, te toca hablar, te toca a ti. Dije algo. Y él se paró con su porte de pandillero, ¿no? Buenas noches, hermano. Soy el pastor nuevo de la iglesia. De 30 hermanos se levantaron 25 y se fueron y se quedaron 5. Él, la esposa, un cuñado de él, la esposa del cuñado y un sobrino. Entonces fue todo el mundo. Porque la gente se loco, ¿quién quería? Y lo que hacemos, pues ella le dice, mira, pues algo tenemos que hacer. Pues ¿sabe lo que él hizo? Se fue a la radio. Usted ha oído una emisora que está aquí, se llama Poder 1030. ¿Saben? ¿Han oído hablar de Ruth? La gerente general de la radio. Ella ahora se llama Ruth Shelton porque se casó con un norteamericano, pero ella es Ruth Salmerón. Y Ruth, yo la conozco desde que era una jovencita. Y Ruth era locutor oficial de la radio en Dallas. Y ella fue la que me conectó con ese pastor cuando yo fui, hace 20 años atrás. Después ya la trajeron, bueno, pasó muchas cosas y aquí está en Washington ahora. Pero Ruth me presentó al pastor Gómez. Y ella trabajaba en la radio cuando él comenzó. ¿Y sabe lo que él hizo? Él fue y le dijo, yo le quiero comprar 5 minutos de radio, porque no. ¿Y sabe lo único que él decía en los 5 minutos? Buenas tardes, soy Roberto Gómez, pastor de la iglesia tal. Yo era adicto a las drogas, estoy predicando esta noche, les invito. Eso era todo lo que decía. Eso era todo lo que decía. Yo era adicto a las drogas. Yo era un bandido en la calle, pero esta noche voy a predicar, soy el pastor. Vaya para que me oiga. Y la gente dice, ¿a quién será este loco que está hablando ahí? Y comenzaron a llegar la gente, hermano. Comenzaron a llegar la gente, poquito a poquito, y dice, wow, pero esto está bueno. Después fui y le dijo a la radio, dame 15 minutos, te voy a comprar 15 minutos de radio, de programación diaria. Ahí con lo que él ganaba a la semana. Y seguía diciendo lo mismo. Ahora 15 minutos de más cosas. Yo era un adicto a la droga. Yo me metía a Tecate y hacía cuantas cosas y me crucificaba las venas. Pero ahora soy pastor, fíjese, soy pastor. Eso es todo lo que decía. Y la gente, la verdad que este hombre está bien loco. Oye, se le fue llenando la iglesia. Y hoy en día es dueño de radio y televisión cristiana. Un hombre de Dios impresionante, hermano. Un hombre que tiene muy claro que el mensaje que salva es el mensaje de Jesucristo.
Por eso es que la iglesia se llama Jesucristo es mi refugio. Está en Dallas, Texas. Ha sido la iglesia más grande de Dallas, hispana. Tiene culto todos los días. Every single day. Todos los días. ¿Por qué? Porque él decía, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer otra cosa, pues voy a dar culto todos los días. Y daba culto todos los días. Soy el pastor. Era adicto a la droga, eso es todo lo que decía. Se le llenó la iglesia a miles de personas. Obviamente, pues el tiempo fue cambiando, el Señor fue tratando con él y llevándolo a donde Dios quería. Hoy en día es un pastor con un ministerio tremendo, con varias iglesias en varios lugares. Tiene radio y tiene televisión. Yo le ayudé a abrir televisiones en Las Vegas, en Los Ángeles, California. Yo iba con él. O sea, estoy hablando de una persona que yo conozco, que es mi amigo, que he estado con él. Y sé cómo él comenzó, hermano. Y sé que comenzó y todavía sigue predicando a Jesucristo. Todavía sigue predicando. Tiene muy claro que el mensaje es Jesucristo. ¿Cuántos predicadores él no ha parado en los púlpitos de su iglesia? Que llegan disparates y él se sube y dice, hermano, se le acabó el mensaje. Deme el micrófono. Y parece una falta de respeto, pero no es una falta de respeto que un pastor haga eso, porque el pastor es responsable de que la iglesia reciba sana doctrina. Y si se para allá arriba un disparatero, hablar disparate, el pastor tiene el derecho de pararse y quitarle el micrófono. Esos son los pastores de verdad, hermano, que tienen agallas. Porque una vez se tira un disparate ahí, se daña a la gente. ¿Cómo el pastor va a arreglar eso después? ¿Cómo se va a arreglar cuando se dice algo fuera de orden? O algo que no tiene que ver con lo que usted enseña en esta iglesia. Y el pastor tiene el derecho, y él se ha parado muchas veces y ha bajado predicadores. De hecho, vino por una campaña de 5 días y dice, hermano, esta fue la campaña, hoy te vas. Te doy la ofrenda de hoy, ya la campaña se acabó. Porque él dice, yo no voy a permitir que me dañe lo que a mí me ha costado sacrificio levantar. Y cualquier cosa que tiren por ahí me van a dañar. ¿Usted está entendiendo, hermano? Cristo es la única razón de vida. Jesucristo es el mensaje de la iglesia. Sea Cristo glorificado. Ese es su mensaje. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie y no me mire mal que ya termine. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Padre, hemos predicado tu palabra. Tu palabra es la verdad, nada más que la verdad. Te alabo y te bendigo, Maestro. Gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar y predicar tu palabra. Bendigo a la familia pastoral, hermano Freddy, sus hijas, sus nietos, Padre eterno. Te pido que te glorifiques cada día más y más en su vida. Que lo sigas fortaleciendo, ayudándolo en todo momento. Bendice a la iglesia, a cada hermano, cada hermana, cada persona que ha llegado hasta aquí. Personas que están pasando por momentos difíciles en su vida. Personas que están pasando por momentos turbulentos, Señor. Ayúdalos, Padre eterno. Ayúdalos. Manifiesta tu poder y tu gloria en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Si hay alguna persona, mire, yo no quiero extenderme más, porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Pero si hay alguna persona que no tiene al Señor y quisiera hoy recibir a Jesús como su Salvador, yo quiero orar por usted. Nadie te ama tanto como Cristo. Nadie te ha amado tanto como el Señor. Nadie te ama como el Señor. Te invito a que vengas al altar. Si necesitas al Señor, si estás pasando por un momento de dificultad en tu vida, si estás pasando por pruebas, adversidades, y tú necesitas que Dios intervenga en tu vida, vente aquí al altar. Vamos a orar. Vamos a orar por ti. Necesitamos orar por ti. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria al que vive y reina para siempre. Bueno, si no hay personas que necesitan al Señor, yo quiero
quiero entregarle la parte al pastor. Gloria a Dios. Vamos a terminar el tiempo avanzado o a la persona que sigue. Dios le bendiga, hermano. Adelante con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Regáleselo fuerte al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a dar los anuncios en esta hermosa tarde, queridos hermanos y hermanas.